Estamos en el mes patrio, amén. Y septiembre, que es el mes patrio aquí en México, es un mes muy diferente a todos los meses del año. Es un mes que nos ayuda a recordar cosas, a ser patrióticos, ¿cierto? Nos ayuda a recordar lo que tanto énfasis hace la 4T en la mañanera, de que México es un país libre y soberano, ¿cierto o no? Y básicamente esa es la celebración del mes y de un día en particular. O sea, le llamamos el mes patrio, pero nuestra celebración más grande, más pomposa, por decirlo así, es el 15 de septiembre, ¿cierto? En donde damos el grito de la independencia, el grito de la libertad, de la soberanía nacional mexicana. Y eso es algo bueno, ¿cierto? Vivimos en un país relativamente libre y relativamente soberano. Y cuando decimos libre y decimos soberano, todo lo tenemos que definir correctamente, porque no somos libres para simplemente hacer lo que se nos dé la regalada gana, ¿cierto? Tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos normas que nos rigen bajo una cultura y términos y condiciones de vivir en el Estado mexicano, y cualquiera que quiera ser parte de ese Estado, pues se tiene que sujetar a esos términos, a esas condiciones, pero aún así somos libres, ¿cierto? Y somos soberanos como país, como ciudadanía mexicana. Y eso es algo muy bueno. Y entre nuestras tradiciones, no nada más es que celebramos septiembre como el mes patrio, no nada más damos el grito de independencia el 15 de septiembre, sino que tenemos otras cosas que nos recuerdan esa verdad, de que somos un país libre, somos un país soberano, tenemos libertad. ¿Cómo qué se les ocurre? ¿Es nada más ir al Zócalo el 15 de septiembre y dar el grito con el presidente? Tenemos libertad de culto, tenemos ese tipo de libertades, pero ¿qué cosas muy particulares del mes patrio nos recuerdan la independencia de México? ¿Qué se les ocurre? La comida, gracias, la comida, ¿cierto? Los chilitos en nogada. ¿Qué más? Pambazos, el pozole, ya, nos está dando hambre, espérense. Vamos a terminar el sermón, vamos. Las quesadillas. ¿Qué más? La comida, ¿qué más nos recuerdan el mes patrio? La vestimenta, ¿cierto? Los colores, el énfasis en los símbolos patrios, ¿cierto? Ya empiezas a ver los carros con sus banderitas. No falta uno que otro por ahí que ya se empieza a vestir medio folclóricamente, ¿cierto? Son muchas cosas. En mis tiempos, ahorita creo que ya no pasa tanto. Los cohetes, ¿no? Empezás a escuchar los cohetes desde el 1 de septiembre, ya se escuchan los cohetes. Y no te dejan dormir ni nada, pero te recuerdan algo, que ya se acerca la celebración de la independencia, del mes patrio, ¿cierto? El mes que nos recuerda a los héroes, ¿cierto? Esa es otra. Cuando estamos en el grito, pues se nos dan nombres, ¿no? Viva no sé quién, y viva no sé cuánto, y viva no sé dónde, ¿cierto? Y ahorita ya hasta metieron, creo, hasta a López Obrador y todo en esa lista, ¿no? Pero todas esas cosas nos recuerdan la libertad de la cual ahora gozamos, la soberanía que tenemos ahora como país, ¿cierto o no? Son cosas buenas porque nos recuerdan una verdad, de una identidad que tenemos como pueblo soberano, como pueblo libre, ¿cierto o no? Entonces son cosas buenas, todos esos recordatorios son buenos porque nos recuerdan esa verdad central, que es la de la libertad que tenemos como sociedad mexicana. Pues bueno, en ese mismo sentir nuestro texto de hoy nos va a estar hablando sobre una libertad que trajo un héroe, y no cualquier héroe, sino que es el héroe de héroes que encontramos en la palabra de Dios y que es Dios mismo. Y ese Dios, y bueno, el 15 de septiembre y todos los recordatorios del 15 y de otros pueblos que también han de tener costumbres y tradiciones que los recuerdan su libertad, no surgió con el hombre, surgió con Dios. Dios
puso ese patrón, ese modelo a seguir con respecto a recordar cosas sobre la libertad. Y eso es algo que Él instituyó de manera particular con su pueblo Israel en la Pascua. Ese es el título del mensaje esta mañana, la Pascua. La Pascua, que es esa institución que Dios instituyó de una ceremonia, de una ley ceremonial, ¿a manera de qué? De recordar cosas, de recordar algo que Dios hizo para Israel, para traer libertad en medio de su cautividad, en medio de su opresión que hemos estado viendo a lo largo de la serie de Éxodo, ¿cierto? No la estaban pasando muy bien. No estaban siendo muy libres, que digamos. Estaban siendo más bien oprimidos, explotados, maltratados. Se les estaban quitando privilegios. Se les están dando cargas muy duras, difíciles de llevar. Todo eso Dios lo vino a redimir, por decirlo así. Dios mismo vino a traer libertad a su pueblo, porque es su pueblo. Hay un énfasis en eso, lo vimos la semana pasada. Él quería hacer distinción entre los egipcios y su pueblo. Y ya lo había venido haciendo con respecto a las plagas, y quedó pendiente la amenaza de la última plaga. ¿Recuerdas? La semana pasada vimos cómo la última charla que tuvo Moisés junto con Aarón hacia Faraón era de que se viene esto. Lo vinieron a advertir todavía, ¿te das cuenta? O sea, ahí hay misericordia de Dios. Dios advierte cosas a Faraón, pero ¿qué dice el texto al final? Capítulo 11, ¿cómo estaba el corazón de Faraón? Endurecido, seguía endurecido. Los sufrimientos no estaban dando el resultado que uno hubiera esperado. No eran suficientes. Y por consecuencia tuvo que venir la última plaga, el último sufrimiento. Y que tiene que ver con la Pascua. Y que tiene que ver de manera particular con la muerte del primogénito de Egipto, de cada casa. Incluyendo animales. Increíble, ¿cierto? Y eso era una forma en la que el pueblo de Dios iba a recordar no solamente la libertad, no solamente la justicia de Dios, sino también la misericordia de Dios sobre sus vidas. Amén. Y eso es lo que vemos en el primer capítulo. Vamos a ir avanzando y explicando cositas mientras vamos avanzando. Capítulo 12, versículo 1, donde vamos a recordar eso, al sustituto. La Pascua tiene que ver con recordar muchas cosas, una de las cuales es un sustituto. Y lo vamos a ver y lo vamos a leer en el texto. Acompáñame en tu Biblia, Éxodo capítulo 12. Vamos a leer juntos y vamos a irnos deteniendo y vamos a ir viendo cosas. Voy a ir explicando algunas cosas que creo y considero son importantes que veamos y entendamos a la luz de la lectura que vamos haciendo, ¿vale? Versículo 1. Tenemos que recordar el sustituto y todo el capítulo 12 nos va a enfatizar esta verdad. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada año, tomarán para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Aquí hay mucha información ya de por sí, nada más en esta sección. Dios quería hacer este evento más bien para Israel, este evento que les trajo libertad de su cautividad, de su opresión, muy memorable, tan memorable que dijo: el año judío empieza
en estas fechas. Así como nosotros tenemos muy presente el Año Nuevo, ¿cierto? Así de memorable lo quería hacer para el pueblo judío. Esta libertad no nada más es el día de su independencia, es el comienzo del año. O sea, que no se les olvide este evento, que no se les olvide este tipo de libertad que les he traído. No nada más es el día de la independencia, es el día, en este mes inicia su calendario, por decirlo así. Dios quería encontrar muchas cosas, así como nosotros tenemos muchas cosas que ya mencionamos al inicio del sermón, que nos recuerdan el mes patrio, que nos recuerdan el 15 de septiembre. Nos faltó mencionar la marcha del 16 de septiembre, ¿cierto o no? En el Zócalo. O sea, son cosas que están ahí y que todas en conjunto nos llevan a un punto en particular, a un punto central, la misma idea, el inicio del año. Y no nada más tiene que ver con fechas, también tiene que ver con animales. Está diciendo, me vas a apartar un animalito al día 10. Ese animalito lo vas a matar después de 4 días y te lo vas a comer. Y si es mucho para tu casa, pues invitas al vecino y entre las 2 familias se lo van a comer. ¿Cierto? Y no nada más se trataba de comer, que de por sí también ya lo mencionamos, en nuestra cultura hay comida que nos recuerda cosas. Tenía que ser ese animal. Tenía que ser ese tipo de comida, barbacoa, ¿cierto? Y no solo eso, sino que lo tenían que matar y tenían que hacer algo con su sangre. No nada más se lo tenían que comer, algo tenía que ver con la sangre. Lo tenían que poner en el marco de sus puertas, de sus casas. Eso está interesante, ¿cierto? Si hablamos de los colores patrios, el color patrio del pueblo de Israel era el rojo. Nosotros ponemos nuestros verde, blanco y rojo, ¿cierto? Ellos ponían el rojo para recordar algo, para recordar la muerte de un sustituto. Iglesia, hemos estado hablando del tipo y del antitipo, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo? Puede ser una persona, un personaje. Lo hemos estado viendo, lo vimos mucho en la serie de Génesis, también ya lo empezamos a ver con Moisés en la serie de Éxodo. ¿Qué más puede ser un tipo? Un evento. El evento del Éxodo mismo podría ser, el evento del diluvio. ¿Okay? Y también tenemos instituciones. Una institución en la Biblia puede llegar a ser un tipo. Y en particular la Pascua es un tipo que nos apunta de manera muy vívida y muy clara y muy casi en tercera dimensión al antitipo, que es Cristo. Aquel en el que se cumple la imagen más clara de esto que representa ese sacrificio, de esto que representa esta sangre que fue esparcida en la puerta de las casas, del evangelio mismo, del tipo de libertad y del tipo de patrón que Dios puso en el proceso de desarrollar la revelación que Él nos fue dando y que trae libertad a los cautivos, de la muerte necesaria para que haya libertad, la muerte necesaria para escapar la ira de Dios. Y continuamos en el versículo 8, comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán. Ceñidas a sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Te das cuenta? Hay un orden, no nada más es cómanlo como se les antoje. No, cómanlo en sándwich. No, es un tipo de pan con el que lo pueden acompañar. Y este es un tipo de pan que no tiene levadura. ¿Ok?
Y después ellos van a entender por qué, porque aquí todavía no les da la razón. La razón la van a entender mientras van experimentando el proceso en el que Dios los va a ir guiando, ¿cierto? Y que lo vimos cuando vimos la serie de Levítico. ¿Recuerdas cuál era? ¿Por qué era sin levadura el pan? Era circunstancial, ¿recuerdas? ¿Alguien se acuerda? No les dio tiempo. Tenían que salir a las carreras. Cuando no te da tiempo, aquí yo no soy panadero, pero tengo una maquinita que hace pan. Y esa maquinita se tarda sus 4 horas para hacer pan. Y mucho del por qué se tarda 4 horas no es tanto porque le cueste 4 horas mezclar los ingredientes. Se tarda 4 horas porque tiene procesos de descanso para la fermentación de ese pan. Y obviamente nuestra levadura es de esas que actúan en 4 horas. O sea, ya están hasta cierto punto procesadas nuestras levaduras, pero la levadura que ellos usaban, que era 100% natural, no tardaba 4 horas. Seguramente tardaba más, no sabemos cuánto, pero podemos especular que era por lo menos tal vez un día, se me ocurre, para que el pan hiciera su efecto, para lo que sea que hace el pan, para que esté blandito, ¿cierto? Y lo que sea que hace el proceso de esa levadura en ese pan. ¿Ok? Entonces eso fue lo que pasó, fue circunstancial. Pero tal vez ellos no lo sabían porque tenía que ser así, simplemente les está dando, así tiene que ser, estas son las reglas, porque les tenía que recordar algo. Tu salida de Egipto fue a las carreras, papá. No te dio chance de que el pan hiciera su proceso de que la masa se inflara o lo que sea que hace la masa para que después te lo pudieras comer esponjadito, ¿no? Como el pan Bimbo. No pudo ser así, ¿cierto o no? Entonces, esa era otra forma de recordarles algo. ¿Por qué estamos comiendo pan duro cada año? Pues es que esto fue a las carreras, ¿verdad? Cierto, no hubo chance de nada. ¿Por qué no lo pide comer rápido? Pues por la misma idea. Eran las carreras, todo eran las carreras. Teníamos que salir bien comiditos, porque se nos venía una aventura de un viaje difícil, largo. ¿Cierto o no? Dios pensó en todo eso, pero también pensó en pequeñas cosas que les iban a recordar la libertad que les trajo y la forma en la que les trajo esa libertad. Amén. Y más adelante lo vamos a leer, nada más que ahorita me quise adelantar a ver si se acordaban de lo que vimos en la serie de Levítico. Dice, porque esa noche, versículo 12, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Ahí está. Les está diciendo, así va a ser la cosa. Así con este nivel de detalle. ¿Qué ejecutaré? Juicios. Donde yo vea la sangre, pasaré por alto. Me gusta más el término en inglés. Ellos usan la palabra no Pascua, sino Passover. Entonces, pasar, over, por encima. Dios pasó por encima de esa casa. O sea, el juicio no vino a barrer esa casa, sino se pasó por alto o de largo, como lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Y qué tiene que ver con la misma idea? O sea, no es que Dios no venía a traer juicios, es algo que tenemos que entender del sistema del sacrificio mismo. No es que Dios dijo, aquí están los culpables y los inocentes. Aquí hay una buena pregunta. ¿Era necesario? ¿Acaso Dios no sabía quiénes eran israelitas y quiénes no? Sí sabía, ¿no? Entonces, ¿por qué la señal? ¿Por qué la necesidad de una marca con sangre en las puertas? ¿Para quién era más? Para ellos. Otra vez, un recordatorio. Era necesario. Mucho de lo que Dios nos pide en su palabra, iglesia, no es porque Él no sabe,
¿no? Como cuando le pregunta a Adán y Eva dónde están. No es porque no sabe dónde están después de que comieron del fruto prohibido. Porque les quiere enseñar algo. Dios todo lo hace con un propósito y la mayor parte de las veces tiene que ver con el propósito de discipular, de enseñar. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Es una enseñanza. Quiero que este sea un recordatorio. ¿Por qué? Porque también lo vimos en la serie de Levítico, algo que era muy común entre los hombres, y es que era que somos muy olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. Y Dios que nos creó, Él lo sabe. El efecto de la caída trajo también el olvido a manera de traer destrucción a nuestras mentes, por decirlo así. Entonces Dios sabe esas cosas y entonces Él hace cosas y permite cosas e instituye cosas para que recordemos cosas que son muy importantes para Él. Últimamente nos van a llevar a la adoración total hacia Él. Entonces Dios instituye, y te das cuenta, va a traer juicio hacia los dioses de Egipto. Dice, todos los dioses, hace mucho sentido, ¿cierto? ¿Quién iba a morir? El primogénito de Egipto. Si piensas en Faraón, ya te imaginarás, él se siente como un dios, ya lo dijimos. Y encima de eso, siente que tiene un legado. Todo Dios quiere su legado, ¿cierto o no? Su dinastía real. ¿A quién le voy a pasar la estafeta? ¿A quién le voy a heredar mi trono? La tradición en los tiempos antiguos y aún en nuestros días de los reyes o los países que todavía tienen un sistema de reinado es que se la pasas a tu primogénito. Es el descendiente al trono. ¿Cierto o no? Pues esa es una forma más en la que Dios le quiere demostrar a Faraón quién es rey. Él no es rey. Y tu reinado tiene sus límites y yo se los pongo. Ese hijo tuyo, el que estás vislumbrando, sentado en ese trono, te lo voy a quitar. Ese ídolo tuyo, te lo voy a derrumbar. Y no nada más de ti, de todas las casas de las cuales tú te crees un soberano. Y no nada más de todas las casas de las personas de las que tú te crees un soberano, de los animales de esas personas, su primogénito también. ¿Para qué? Para recordarte algo. ¿Quién es rey? ¿Quién es señor? ¿Quién tiene un reino que dura para siempre? Amén. Entonces la Pascua se trataba de eso, de pasar por alto la ira de los lugares donde hubo fe. Y aquí la palabra no está, pero el evento nos lo muestra, ¿cierto? Todo israelita, el texto no nos lo dice, pero si hubiera habido un israelita, una familia de Israel que no hizo lo propio, que no mató el animal, que no puso sangre en las paredes de la puerta, ¿qué tenemos que asumir que debió haber pasado en esa casa? Que murió el primogénito de esa casa. Si el texto no nos lo dice, es muy probable porque eso no sucedió. Porque la Biblia siempre ha sido vulnerable y transparente. Nunca ha tratado de hacer ver mejor a los hijos de Dios. Al contrario. Si algo es el Dios de la Biblia, es un Dios que es verdad y que cuando algo no sale bien, lo pone para que lo veamos como ejemplo de la insensatez, para que no vayamos nosotros a ese lugar. ¿Cierto o no? En el texto no nos muestra eso. Entonces podemos inferir que todo Israel hizo lo suyo. Puso sus colores patrios afuera de las puertas de su casa. Amén. ¿Y con qué fin? Después de, no nada más para herir a Faraón, no nada más para traer juicio sobre su casa y sobre su pueblo, sino para que esto sea memorable, versículo 14, para los israelitas. Y celebrarán las fiestas del Señor por todas sus generaciones. Eso es algo bueno, ¿cierto? Para Israel. Y continúa diciendo, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. ¿Qué tiene que ver con la idea de ser cortada? Sí. O sea, este pueblo, Dios le está dando identidad. Y si tú te quieres asociar con el pueblo de Israel,
tienes que seguir las cosas del pueblo de Israel al pie de la letra. No puedes estar gozando de los beneficios de Israel sin comportarte como un israelita. No puedes gozar de la libertad que Dios trajo al pueblo de Israel si no te comportas como un israelita. ¿Quieres las bendiciones de Israel? Te tienes que someter a los principios de Israel. Y así sigue siendo hasta nuestros días, iglesia. No, las cosas no han cambiado. Obviamente ya no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la ley de la gracia, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Pero también hay reglas, ¿cierto? También hay límites. También hay cosas que Dios nos pide hacer, a las cuales nos pide someternos. Y cualquiera que se quiera asociar con los cristianos, que levanta la mano y dice, yo soy cristiano, yo he decidido seguir a Cristo, bueno, entonces tenemos estas expectativas de vida. Es así como queremos que te comportes. No, que no me quiero comportar así, yo nada más quiero las cosas que me gustan de Cristo, hazte a un lado. No puedes estar entre nosotros. Tiene que ver con la misma idea, iglesia, no ha cambiado. A veces queremos suavizar la escritura, ¿cierto o no? No, es que ahora estamos bajo la gracia, por eso cualquiera puede ser cristiano y levantar la mano y no pasa nada. No, error. Tiene que ver con los mismos principios fundamentales que son gracia, por cierto. O sea, no pienses que aquí no hay gracia, ¿no? Es que a veces ese es el error, no, es que aquí era la ley. Y ahorita nosotros vivimos bajo la gracia. ¿De dónde sacaste esa métrica, iglesia? Toda la Biblia es gracia. ¿O acaso no es gracia lo que estamos viendo? ¿De que Dios tuvo misericordia de los israelitas? Eso es gracia, iglesia. También es gracia que haya juicio para Faraón, para que su descendencia tal vez considere otros caminos diferentes a los de su rey. ¿Eso es gracia? ¿Cierto o no? Al ver la consecuencia que el pecado trae hacia el corazón endurecido, yo que también tengo un corazón endurecido, entonces me pongo a pensar, ¿quiero eso también para mí? Cuando veo los juicios que trajo el Dios de Israel a Faraón, eso es gracia. Más adelante vamos a ver que los pueblos de la tierra tenían miedo a Israel, y no porque venían con grandes generales y con caballerizas. ¿Por qué tenían miedo? Por el Dios, porque se enteraron de lo que hizo en Egipto. Y eso es gracia. El principio de la sabiduría que dice la palabra de Dios es el temor del Señor. Eso es gracia. Amén. Entonces, otra vez vemos estas cosas que les recuerdan. Versículo 16, y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán ese día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada, otra vez está la palabra, cortada de la congregación de Israel. Va para afuera, no se puede asociar con mi pueblo. ¿Ok? Ya sea extranjero o nativo del país, no comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. ¿Te das cuenta? Énfasis, sin levadura, sin levadura. En esa temporada no pan Bimbo. En esa temporada no nada que tenga textura de suavidad. Pan duro. Amén. Les tiene que recordar la salvación que Dios trajo. Entonces, versículo 21, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vean la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito
Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de Israel, de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Iglesia, tenemos que recordar el sustituto. Tenemos que recordar un mejor sustituto. Somos el nuevo pacto de la sangre que fue derramada por los pecados de muchos. Y es para los que por fe, como los israelitas, hemos puesto fe en ese sacrificio y en esa sangre que tú y yo podemos escapar esa ira, la ira santa de un Dios santo airado por el pecado. Yo no sé dónde tú estás parado esta mañana. Yo no sé si tú piensas que tú no eres tan malo o que eres relativamente justo o que has hecho cosas buenas que te permitirían escapar una ira venidera. La realidad es esta, y ya lo dijimos, si cualquiera del pueblo de Israel no hubiera puesto la sangre como se le pidió, no hubiera hecho tal cual se le pidió, en esa casa hubiera habido muerte. El primogénito de esa casa y el primogénito de los animales hubiera muerto, su vida hubiese sido quitada. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y no que Israel no era pecador, era un pueblo pecador, era un pueblo en necesidad de redención. Y Dios trajo redención. Y la forma en la que trajo redención fue a través de un sustituto, de un sacrificio, de un cordero que tenía que tomar el lugar del transgresor. Y es así como sucedió. ¿De dónde quién no quién no pudo tomar un lugar? ¿O de dónde no se pudo tomar un lugar, más bien? De la casa de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos no siguieron el protocolo. Porque ellos no creyeron eso. No sabemos si se enteraron o no de eso. Pero al final yo creo que si se hubieran enterado no les hubiera importado. Así como no les importaron todas las demás cosas que vinieron antes, ¿cierto? Y por eso tuvo que venir una siguiente plaga y otra siguiente plaga. Pero para Israel hubo salvación. Para Israel hubo un sustituto. Alguien tomó el lugar del primogénito de cada casa. Y eso fue un corderito. Un corderito que tenía vida y que tuvo que perder su vida para que la vida del primogénito de cada casa de los de Israel fuera preservada. Es así como sucedió. Todos eran culpables. No todos tuvieron la misma suerte. Amén. Y todo tenía que ver con el sustituto. Así que esta mañana yo no sé dónde estás parado tú con respecto a esta verdad. Todos escuchamos de la cruz, ¿cierto? Todos escuchamos del sacrificio, todos escuchamos de la sangre derramada. ¿Cuánto de esta verdad aplica en tu persona de manera particular? Es Cristo tu sustituto. Es Cristo el sacrificio. Es el cordero inmolado que quita tus pecados esta mañana. Es el cordero inmolado que absorbe la ira venidera de la cual se nos promete aquí en la palabra de Dios. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? Yo no te conozco, o tal vez te conozco, pero no te conozco lo suficiente para asegurar que en verdad estás cubierto por la sangre del Cordero. En verdad, si el juicio de hoy viniera hoy mismo, ¿dónde estás parado con respecto a ese juicio? ¿Te ampara la sangre? ¿Te ampara el sacrificio? ¿Serías libre y escaparías la ira? ¿O la ira de un Dios airado por el pecado y por los pecadores caería sobre tu ser? ¿Dónde estás parado esta mañana? Sinceramente hablando, ¿es Cristo el sacrificio propuesto por los siglos por tu alma? ¿O es esto simplemente una historia de un sistema religioso con el cual no tiene nada que ver con tu identidad y con la salvación de tu alma? ¿Dónde estás parado esta mañana? Analízalo. Este texto que se nos da hoy
No nada más es para que conozcamos de la salvación que vino al pueblo de Israel. Es para que conozcamos de una mejor salvación, con un mejor sacrificio, con un mejor cordero que en verdad puede quitar todos los pecados del mundo que no pudieron hacer los sacrificios de animales. Lo otro era una sombra de la sustancia, una sombra de la verdadera figura, un tipo del antitipo que es Cristo. Amén. Y es en arrepentimiento y fe que tú inicias ese viaje de esa independencia, donde pasas de tinieblas a luz, donde el poder del pecado te es quitado y ahora vives bajo el dominio de la luz, el dominio del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida en rescate por muchos. Amén. Ese es el Evangelio. Si de todo el sermón lo único que te llevas es esto, te llevaste la mejor parte. Todo lo demás tiene que ver todavía con lo mismo, pero la esencia es este sacrificio. Amén. Así que recuerda el sustituto, el mejor sustituto, que es Cristo. El siguiente punto, y aquí ya me voy a ir más rápido, es que recuerdes la severidad y la misericordia de Dios, versículo 29 al 32. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mí, de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, váyanse y bendíganme a mí también. Como que ya pareciera que ahí Faraón le cayó la cordura, ¿cierto? Pudo ver que el Señor, nuestro Dios, es el único Dios y soberano, no nada más de las aguas, no nada más de la tierra, no nada más de los cielos, sino de la vida misma. Él es el creador y Él gobierna todo y a Él le pertenece todo. Y a lo que quiere da vida y a lo que quiere le quita la vida. Y Faraón tuvo que entender eso a la mala. A la mala. Y se dan cuenta, me llama mucho la atención. Antes era, ve pero deja esto, ve pero no te lleves lo otro. ¿Te acuerdas en las secciones pasadas? Ahora es, ve y hagan todo lo que su Señor les dijo. Lo que tuvo que tomar para que considerara la palabra de Dios para los israelitas. No para su vida, para los israelitas. Para que considerara la forma en la que Él pidió que se le adorara y el proceso a través del cual tenían que adorar. Y como ya lo dije, tiene que seguir siendo así en nuestros días. No se vale propuestas. No se vale, no es que este ministerio lo hace así. Nosotros, ¿por qué no lo hacemos así? Porque la Biblia dice que lo hagamos así. Y punto. No, pero es que es un ministerio muy exitoso y ahí predica el predicador famoso, bla, bla, bla. No nos importa. Si la Biblia dice que lo hagamos de esta forma lo vamos a hacer. Así como Faraón ahorita le cae el 20. Como dijo tu Dios, hazlo tal cual Él lo pidió. Así adora, así nosotros, amén. Y en este pasaje en particular, ¿qué recordamos? Recordamos la severidad, por un lado. Dios fue severo con Faraón, ¿cierto? ¿Hay misericordia ahí? No la hubo, no la hubo. Pero sí hay misericordia ¿para quién? Para los israelitas, para los que pusieron la sangre del cordero en las puertas de sus casas. Pues vemos las dos, ¿te das cuenta? Esa es la tensión del Evangelio. La misericordia de Dios y la justicia de Dios se encuentran de manera más visible todavía en la cruz del Calvario, donde cayó la ira sobre el Hijo, pero esa misma ira y ese mismo acto de justicia también trae misericordia y redención a los que creemos en su nombre. Ese es nuestro Dios, es el Dios de la Biblia, que en una sola obra pudo manifestar en gran manera ambas cosas que reflejan su carácter, su justicia y su misericordia, la verdad, la severidad y la ira y la misericordia, la gracia, el amor, el perdón, la redención. Amén. Otro aspecto que tenemos que recordar, vamos a ver en versículos 33 al 42, recuerda la liberación
de Dios, iglesia. Eso es algo que tenían que recordar el pueblo de Israel y que también nos apunta a algo que debemos de recordar nosotros. Y los egipcios, versículo 33, apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es una noche de vigilia para el Señor por habernos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Iglesia, te recuerda la liberación de Dios. Eso era algo que tenían que recordar los israelitas, ¿cierto? Cómo Dios los liberó, cómo Dios trajo redención a sus vidas. ¿Te das cuenta? El contraste, primero el pueblo los oprimía, les ponían carga dura, ¿cierto? Tenían que construir más ladrillos, la misma cantidad de ladrillos, pero sin la misma materia prima, y todo eso que trajo para Israel: opresión, dolor, fatiga, muerte seguramente para algunos. Ahora vemos un contraste. Ahora los apuran, los apresuran. Salgan de aquí, ya váyanse, vayamos a morir todos. Entienden quién es el Señor de la vida. Entienden quién es el Dios de dioses, el Rey de reyes. Y por eso la premura. Y no solo eso, sino que Dios les da favor. ¿Te das cuenta? Hay una transformación de corazón para beneficio de Israel. Son despojados los egipcios por el pueblo de Israel. El pueblo que era pobre y que apenas si tenía para hacer pan, sale rico de ese lugar. Amén. Eso es lo que hace Dios, y lo hace de una manera mejor. Nuestras riquezas no son horizontales, amén. Son celestiales. Nuestra riqueza está en los cielos. Tenemos mejores riquezas aún que las que pudieron haber ellos experimentado. Nuestro tesoro está allá arriba y se llama Cristo. Y eso es todavía más glorioso y más valioso y más brillante que cualquier metal precioso que pudo haber sido despojado en aquel tiempo por el pueblo de Israel. Eso debería de llenarnos de gozo, de saber que tenemos un Dios que vale más que 1,000 tesoros. Últimamente sabemos que estas cosas que fueron despojadas de los egipcios eventualmente fueron usadas primeramente para algo malo, para construir un becerro. Ese fue el plan del hombre. Pero después también otras fueron usadas para construir el tabernáculo y la forma en la que Dios quería que el tabernáculo fuera diseñado. Eso ya Dios lo traía en su mente. No creas que se le ocurrió así de, ay, pues ¿qué traen por ahí en las bolsas? Él ya lo tenía orquestado, preparado para Israel. Otra cosa interesante que nos muestra el texto es el número de personas que salieron. 600,000 hombres. Aquí está contando a los hombres. Eso es muy característico de la literatura hebrea. A eso súmale sus esposas, a eso súmale sus hijos y aparte su ganado, porque dice que había una mezcla, ¿cierto? Multitud mixta. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas, iglesia. Imagínate 3 millones de personas de la noche a la mañana, órale, todos para afuera. Es un gran número, es una multitud.
Todo ese número de personas Dios iba a sostener en el desierto. Conforme se iban quedando, claro. Pero de ese tipo de Dios tenemos, que hace ese tipo de cosas, ese tipo de milagros, que está dispuesto a sustentar a ese número de almas, por decirlo así, y que lo sigue haciendo. Y lo ha hecho por generaciones. Él nos sustenta. Él salva familias enteras para gloria de su nombre. Y la esperanza es que ahorita estamos adorando, mientras otras comunidades de fe alrededor del mundo, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, están adorando a este mismo Dios que trae libertad. Y están recordando una mejor liberación. La liberación por medio del sacrificio de su Hijo. Ahí aparece de que no les dio tiempo lo de los panes, ¿cierto? Esa era la marca, ese era el distintivo, un recordatorio más del tipo de libertad que experimentaron los israelitas. Vamos al cuarto punto, en donde tenemos que recordar en versículos 43 al 51 la Pascua y la señal del pacto, que es algo que hemos estado enfatizando de por sí, pero aquí hay un énfasis con respecto a la señal del pacto de manera particular. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero, aquí hay algunas letras chiquitas, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jordanero no podrán o no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de ella fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado, todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrar, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Recuerdas que en el texto que vimos la semana pasada, no fue la pasada, fue la antepasada, donde Dios iba a matar a Moisés? ¿Por qué fue? ¿Recuerdas? Porque su hijo no estaba circuncidado. ¿Quién lo tuvo que circuncidar? La mamá lo terminó haciendo. ¿Y qué dijimos con respecto al por qué pasó eso? La circuncisión, ¿qué simbolizaba? El pacto que Dios hizo con los padres de la fe, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Ese pacto es lo que trajo libertad a Israel, ¿sabes? O sea, Israel no era el único pueblo suprimido de la tierra en el contexto de la historia. Seguramente había otros. Pero Dios fue muy enfático en que Él encontró favor hacia un pueblo en particular, o ese pueblo en particular encontró favor hacia con Dios. Y tenía que ver con la descendencia de Abraham, con los hijos de Israel. De forma que hay beneficios en ser descendencia de Abraham, o en estar asociado con Abraham, ¿cierto o no? Y esos beneficios también tienen sus marcas. ¿Quieres los beneficios de mi pueblo? Dice Dios, tú extranjero. Pues entonces identifícate con ellos. En las marcas que yo les he dado, que los identifica como mi pueblo. ¿Quieres bendición? Entonces haz estas cosas que te identifican con mi pueblo. ¿No quieres hacer esas cosas? No puedes formar parte de los privilegios. Eso sigue sucediendo hasta nuestros días. Tenemos marcas, ¿cierto?
¿Cuál sería una de ellas en nuestro contexto del nuevo pacto en la sangre de Cristo? El bautismo, ¿cierto? En un momento vamos a tener la cena del Señor. ¿Para quién es esa cena? ¿Quiénes son invitados a esa cena? Aquellos que son creyentes, aquellos que han depositado su fe en Cristo. Si aún no has depositado tu fe en Cristo, esa cena no es para ti, ese simbolismo no es para ti. Y como esas tenemos muchas otras marcas. Amén. Eso no ha cambiado. Tenemos que recordar las marcas, así como ellos recordaban la Pascua y la señal del pacto. Estas marcas del bautismo, la cena del Señor, nos recuerdan el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Ya lo hemos hablado también antes. Es una dramatización del Evangelio, de esa sangre que fue derramada, de ese que fue a una tumba en nuestro lugar y que resucitó, así como nosotros hemos resucitado en Él, si en verdad hemos creído. Amén. Ellos tenían que hacer exactamente lo mismo. El último punto, lo vamos a encontrar en el siguiente capítulo, versículos 1 al 16, donde vamos a recordar la mano fuerte del Señor. Israel tenía que recordar la mano fuerte del Señor. Tenía que recordar que fue el Señor el que lo hizo, no ellos, no su gran número de hombres que tenían. Nada que hubiera en ellos trajo libertad a Israel. Fue el Señor y solo el Señor. Amén. Y de eso se trata el capítulo 13. Dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los sacó de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás, pues, estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año. ¿Te das cuenta del énfasis de la mano fuerte del Señor? Y aquí otra vez estamos viendo como un recordatorio. Pareciera que estamos viendo otra vez y visitando otra vez la misma historia. Lo mismo nos pasó en Levítico, ¿te acuerdas? Parecía que habíamos leído esto así como que hay mucha repetición, Señor. Sí, eso necesitas, dice nuestro Señor. Eso necesitaba el pueblo de Israel. Eso seguimos necesitando nosotros. Algo interesante que tenemos que ver desde aquí para que entendamos cosas que a veces se tuercen, sobre todo las sectas lo tuercen, es que la ley, y vamos a decir que queremos guardar la ley como lo guardaron los israelitas, estamos hablando de esto también, de matar un cordero, de la Pascua, de las fiestas de los panes y muchas otras fiestas que Dios instituyó en su caminar con Él. Eso es la ley. Sí, se dieron cuenta que aquí dice, versículo 9, dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca. Hasta este punto, ¿Moisés ha recibido los 10 mandamientos? Es lo que comúnmente llamamos la ley, ¿no? La ley de Moisés. Bueno, sí es parte de la ley, pero no es toda la ley. Para el israelita la ley es la institución de la Pascua, es la institución de las fiestas, es ciertas ceremonias, es ciertos rituales. La ley en sí la ley la dividimos para aprender cosas, pero en realidad ellos no la dividían. Para ellos toda era la ley. La Pascua era la ley, los 10 mandamientos eran la ley. Nosotros para nuestro estudio de las cosas que Dios les mostró a ellos, la dividimos en la ley religiosa, en la ley moral y la ley civil. Son 3 divisiones que hacemos: moral, civil y religiosa. ¿Ok?
La Pascua ¿en cuál entra la Pascua? ¿Ustedes cuáles creen que entra? ¿Religiosa o ceremonial? Puedes llamar religiosa o ceremonial. Pues la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. Para ellos era una. Porque a veces he escuchado que dicen, no, ¿cuáles aspectos de la ley moral aplican a nosotros? ¿Cuáles aspectos de la ley civil aplican a nosotros en nuestro contexto, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo? Así de, no, espérate, ni vayas a ese lugar. Porque para ellos todo era ley. Todo lo tenían que cumplir. No podían escoger lo que más les favorecía, o lo que más les gustaba. Si tú y yo vamos a hablar de que queremos cumplir la ley de Moisés, entonces tenemos que hablar de que tenemos que hacer todo esto al pie de la letra y cada año. Y si no lo vamos a hacer así, entonces ni hablemos en esos términos. Muy importante que lo entendamos así. Amén. El cristiano se tiene que someter a una ley en particular. ¿Cuál es esa? La ley del amor. La ley del amor. ¿Qué abarca? Muchos aspectos de la ley de Moisés, claro. Muchos aspectos de la ley moral, claro. Bueno, más todos los aspectos de la ley moral. Pero la forma en la que vivimos esos principios no tiene nada que ver con ataduras a ceremonias y a rituales que Dios les pidió de manera particular al pueblo de Israel. Amén. Sí, a otro tipo de rituales como la Cena del Señor, como el bautismo y como muchos otros que tenemos en la vida de la iglesia. Amén. Es muy importante que lo entendamos. Volvemos a ver el tema de la levadura, el énfasis en la promesa que Dios le dio a sus padres y el énfasis también en el recordatorio para los hijos. ¿Te das cuenta? Todo esto es el sistema escolarizado de Dios. Así diseñó su currículum de teología práctica para los descendientes de Israel. Ellos tenían que recordar estas cosas en sus clases de historia, en sus discipulados, en sus devocionales familiares. Así, por eso hacemos esto, hijo. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sabes? La pregunta es si lo estamos haciendo. Tú y yo tenemos que estarnos dando la tarea de explicar a nuestros hijos por qué hacemos lo que hacemos. Si tú lo único que estás haciendo es invitar a tu hijo a que sea parte de las cosas que haces con la iglesia, pero no le explicas el por qué, estás desperdiciando tu religión. Estás desperdiciando los eventos, las memorias, todas las cosas que hacemos. Todo tiene que tener su explicación. ¿Para qué? Para que tenga un impacto en sus vidas. Y después ellos, cuando lo estén haciendo, no lo hagan de manera religiosa. Por eso hay muchos religiosos, ¿sabes? En las iglesias cristianas. Muchos de ellos que se jactan de que no, mis bisabuelos eran cristianos. Y son religiosos y nada más. ¿Por qué? Porque lo único que les enseñaron fue religiosidad y no el corazón detrás del por qué se hace lo que se hace. Y por eso no pueden vivir las implicaciones del evangelio, porque piensan que se trata de cumplir ciertos patrones religiosos y no de vivir el corazón de esas cosas. Amén. Que tengamos cuidado de no caer en eso y ser consistentes con lo que hacemos. En enseñar a nuestros hijos el porqué, la razón detrás del por qué hacemos lo que hacemos. Amén. Continuamos. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que posees. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. ¿Por qué el énfasis en que tenían que redimir al primogénito de las familias de Egipto? ¿Tú por qué crees? Ya lo dijimos. ¿Por qué tenía que haber sacrificio por los primogénitos?
Porque Israel no era menos culpable que los israelitas, otra vez. No es que eran más justos. Necesitaron un sacrificio, por eso se les permitió la vida. De no ser por un sacrificio, no hay vida. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y eso sigue aplicando también para nuestros días. No hay otras formas de salvación. No es que puedes ser salvo por este camino o por este camino, y hay muchas opciones. No todos los caminos nos llevan a Roma, no todos los caminos nos llevan a Dios. Solo hay un camino, y es un camino que está bañado de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre que fue derramada por nosotros, la del Hijo de Dios, del Dios hombre, del Dios que se hizo carne. Y si no es a través de ese camino que tú estás siendo justificado y libre de la ira, de la muerte por el pecado, entonces aún no conoces a Dios. Aún no hay salvación para tu vida. Es importante que lo entendamos en esos términos. Ellos lo tenían que entender tanto que tenían que, cada que nacía el primogénito de casa, tenían que ofrecer un sacrificio. Porque ese primogénito merecía la muerte. Era uno que nacía y que ya merecía la muerte desde que nacía. ¿Puedes creerlo? No era de que en el primer pecado que cometa tu primogénito, entonces me traes un corderito y lo sacrificas. ¿Era así? No. Antes de que el niño hiciera lo bueno o lo malo, ya se demandaba un sacrificio. Ya venía con la genética para pecar. Se asumía que iba a pecar. Y por eso necesitaba redención de ese tipo. Amén. ¿Y todo para qué? Para recordar la mano fuerte del Señor. Iglesia, nosotros tenemos mejores formas de celebrar la mano fuerte del Señor. Y es a través de aquel que es su diestra, de aquel que se hizo carne, de aquel que tomó nuestro lugar y que se hizo siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y es al que celebramos hoy. Amén, iglesia. Él es nuestra Pascua, es nuestra mejor Pascua, es nuestro mejor sacrificio. Nos trae una libertad que es eterna por los siglos y para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio en la persona y en la sangre de Cristo, Señor. Padre, reconocemos que muchas de las veces olvidamos este sacrificio y no somos recordados, no somos intencionales en ser recordados de esta libertad que Cristo trajo a nuestras vidas por medio de un mejor pacto, por medio de un mejor sacrificio, por medio de una mejor sangre, por medio de un mejor cordero. Señor, perdónanos, ayúdanos a tener muy en alto esta verdad, como nuestra Pascua es una mejor Pascua que la que el pueblo de Israel pudo haber experimentado en Egipto. Y como el sacrificio vale más que cualquier sacrificio de animales por los siglos. El sacrificio de aquel que tenía el valor de la deidad y que murió por pecadores como nosotros. Ese mismo sacrificio que ahora nos cuenta como redención y del cual queremos hablar a los nuestros y recordarle al mundo que el Señor sigue salvando con mano fuerte, con una diestra implacable, con una diestra de justicia que un día traerá juicio a vivos y resucitará a los muertos para juicio también. Señor, rogamos para que Cristo sea el centro de nuestra adoración, que su sacrificio sea lo que anhelamos y en lo que descansamos, en lo que nos recargamos para poder adorarte. Así como vemos que en el texto ellos te adoraron, nosotros queremos adorarte aún más, Señor. Queremos vivir para Cristo y morir para Cristo si es necesario. Todo para gloria tuya, pues tú ya nos has dado lo mejor. Nos has dado al Hijo, nos has dado redención eterna, vida eterna en su nombre. Nos has dado familia en los cielos como tus hijos adoptados por medio de ese sacrificio, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir ahora como hijos, te lo rogamos. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.